Bien, hola alumnos. En el video de hoy vamos a tratar de hacer un repaso, ¿sí?, de lo que es el verbo to be. Es muy, pero muy simple. Em, lo primero que tenemos que ver es qué es el verbo to be. Vamos a ver los pronombres personales y después vamos a utilizarlo conjugado con el presente simple, ¿sí? Muchos de ustedes me preguntaban que tenían dudas con el presente simple. Bueno, lo primero que vamos a hacer es eh, ver el verbo to be para que después sea mucho más fácil entender el presente simple, ¿sí? Pero bien, para que no nos confundamos tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos del verbo to be. Bueno, en el caso del verbo to be es un verbo, ¿sí? Se pronuncia to be. Se pronuncia, no se pronuncia to be, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en claro. Es verbo to be. Es un verbo, como bien dice la palabra, eh, que significa una acción, ¿sí? En este caso la acción, ¿sí?, que representa es ser o estar, ¿sí? Nosotros tenemos el verbo ser por un lado y el verbo estar por el otro. En inglés, to be significa ser y estar. Bien, eso sería lo más importante. ¿Qué significa? Ahora, para nosotros armar una oración, lo que tenemos que hacer, eh, no podemos decir solamente ser o estar. Eso no tiene una oración. Ahora, si nosotros utilizamos cualquiera de los pronombres, ¿sí? Por ejemplo, yo, ¿sí?, voy a decir yo ser alumno, ¿sí? No puedo, en español tengo que conjugarlo. Entonces, en vez de decir yo ser alumno, voy a decir yo soy alumno, ¿sí? En el caso de tú, por ejemplo, tú ser alumno, no, ¿sí? Lo que digo, síganme la flechita, sería tú eres alumno. Bueno, y así con los demás. Lo más importante, lo más importante es que ustedes primero aprendan los pronombres personales, ¿sí? Ya sé lo que significa el verbo to be, ser o estar. Bueno, una vez que me aprendo los pronombres personales, sería yo, acá los tenemos, tú, él, ¿sí? Fíjense acá los dibujitos como está señalando, ella, she quiere decir ella, es una niña, digamos, una chica. It, en este caso, está señalando un objeto, puede ser un objeto o un animal. We está hablando de nosotros, you, ustedes, fíjense que acá tenemos you y you, uno es singular y el otro sería plural, ustedes. Tú, you, y ustedes también es you. Y they significa ellos, ¿sí? Puede ser acá los chicos, ¿sí? They puede ser las chicas, ellas, o they puede ser los animales, ellos sería. Entonces, como bien les explicaba, nosotros no decimos yo ser alumno, sino que decimos yo soy alumno. No decimos yo estar feliz, sino yo estoy feliz. ¿Cuál es la forma que tenemos en inglés? En vez de escribir I to be, que sería yo ser, debemos escribir I am. Y ahí estaríamos diciendo yo soy. Si nosotros hablamos con una persona que habla inglés y le decimos I to be, ¿sí?, estaríamos hablando como cavernícola. Yo ser tal cosa. No. Lo que tenemos que hacer es conjugar el verbo, ¿sí?, y vamos a utilizar el am. I am. Eso significa yo soy. Vamos a ver la primera columna, ¿sí? Vamos a conjugar todos los verbos. Esto es muy, pero muy fácil. Nosotros ya sabemos todos los pronombres personales. Vamos a repasarlos. Esto lo tienen que estudiar ustedes. I significa yo. You significa tú. He, él. She significa ella. It significa eso. Y se utiliza para animales u objetos. We significa nosotros. You, ustedes. Y por último, they significa ellos. Hasta ahí entendimos. Ahora, ¿cómo lo vamos a conjugar? Bueno,
para cada palabra tenemos, ahí lo voy a escribir, 3 conjugaciones. Una que es am, otra que es is, y para los plurales es are o are, y para el you. Entonces, si yo tengo el I, va a ser I am. Utilizo am. En el you, ¿sí? Voy a utilizar el are, ¿sí? Entonces tenemos I am sería yo soy. You are, tú eres. He is, él es. She is, ella es. It is, eso es. We are sería nosotros somos. You are, ustedes son. Y they are, ellos son. Y también ocurre lo mismo con el verbo. Vemos que significa ser o estar. Bueno, en este caso estamos hablando de ser. Pero I am significa yo estoy. Y así tú estás, él está, ella está, eso está. Y así sucesivamente. Bien. La parte de negativo e interrogativo no lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces hacemos un pequeño repaso. El verbo to be significa ser o estar. Para yo crear una oración que tenga coherencia, tengo que utilizar un pronombre personal. Acá los tenemos. Utilizamos cualquiera de estos, ¿sí? Y lo tenemos que conjugar. En el caso de la conjugación, tiene que ser con estas palabras, ¿sí? Am, is y are. De acá sabemos con cuál va cada una. Es bastante fácil. Ahora lo vamos a ver. Después tenemos acá ejemplos. Ya un ejemplo. Tenemos los pronombres personales por un lado, que fíjense que siempre van primero. Primero va el pronombre personal y después va el verbo, ¿sí? Entonces recordemos, primero pronombre personal y luego verbo, ¿sí? Como lo tenemos acá arriba. Primero pronombre personal, es decir, la persona, y después tenemos el verbo. Veamos el ejemplo acá. I am 20 years old. Entonces tenemos yo tengo 20 años. En realidad acá sería yo soy 20 años viejo, ¿sí? Por eso utiliza el am, yo soy. Vemos que tenemos primero el pronombre y después el verbo. Lo demás se llama complemento. Verbo, am, la palabra I sería yo, ¿sí? Yo soy 20 años viejo, que sería yo tengo tantos años. Fíjense, primero va la persona, primero siempre la persona, después tenemos el am, que sería el verbo, y después el complemento. Acá también tenemos lo mismo. You are a student. Tú eres un estudiante. Primero va la persona, después el verbo. Lo demás es complemento. Seguimos. Él es un doctor. Primero la persona, después el verbo y después el complemento. Después tenemos she is from Peru. Ella es de Perú. Entonces sería primero la persona, she, después is, que sería el verbo conjugado, y después tenemos el complemento. Luego tenemos it is running, ¿sí? Es como está corriendo, ¿sí? Puede ser un perro. It is running. El perro, it, el objeto, o el animal. It is, eso está corriendo. Puede ser un perro. O puede ser un auto también, de correr carreras. Después tenemos we are watching TV. Nosotros estamos mirando televisión. We es la persona, nosotros, y siempre después de we vamos a poner el verbo. Bien, entonces acá tenemos watching TV, es mirar televisión. Luego tenemos you are nurses, ustedes son enfermeras. Después tenemos ellos están leyendo un libro, ¿sí? Entonces vemos que acá tenemos varios ejemplos de cómo primero tenemos que escribir la persona y después el verbo. Acá tenemos algunos que significan yo soy, por ejemplo, I am. You are también, tú eres. He is, she is, esto sería todo
el verbo to be, pero como ser. Y acá tenemos el verbo to be en forma de estar. It is running. Eso está corriendo. No dice esto es corriendo, sino que dice esto está. Y lo mismo en la última parte. They are, ellos están leyendo un libro. ¿Sí? Esos serían los ejemplos. Entonces, un tip que es muy fácil, ¿sí? Y que a ustedes les va a servir para aprender bien el presente simple de los otros verbos, que es lo que me preguntaban, es que siempre tenemos que acordarnos de 3 pronombres personales. Obviamente los tenemos que aprender a todos, ¿sí? Todos estos los tenemos que aprender. Primera persona, segunda persona, y esto he, she, it es la tercera persona. Después tenemos we, you, they, que es primera, segunda y tercera persona del plural, ¿sí? Bien, entonces, para hacerlo rapidito. He, she, it siempre van con is, ¿ok? Siempre van con is. Ahí lo estoy marcando. He, she, it van con is, ¿sí? O sea que cuando yo hablo de he, primero voy a poner la persona, después voy a poner el verbo y después el complemento. La persona sería él. Después tenemos is. Él es Tom. Bien. Y después tenemos ella es estudiante. She is student. Y después tenemos esto es rojo. It is red. Bien. ¿Qué tienen en común estas 3 que van con is? He is, she is, it is. Entonces va a ser más fácil para completar, cuando tengamos que completar un ejercicio con el verbo to be, ¿sí? Entonces, generalmente ustedes van a tener completar usando am, is y are o completar usando el verbo to be. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense acá en el punto 1. Tenemos we are in the park. Nosotros estamos en el parque, ¿sí? Yo tengo la persona, siempre acá al principio está la persona. Después voy a poner el verbo. En la casilla tengo que llenar con estos verbos am, is o are. ¿Cómo me doy cuenta que voy a poner? Bueno, es fácil. Acá tenemos we, ¿sí? We, ¿qué significa? Nosotros. We, ¿con qué va? Con are, ¿sí? Acá lo tenemos más arriba, ¿sí? Entonces acá ustedes se van a fijar con cuál va, ¿sí? Cada persona. Si tengo yo, va a ir con am. Si tengo you, I es yo. Si tengo you, va a ser tú, va a ir con are, ¿sí? Entonces por eso les digo, ustedes siguiendo esta columna van a poder completar esto, ¿sí? Obviamente a medida que lo vayan haciendo se lo van a ir memorizando. Pero mi tip, mi consejo es que ustedes puedan hacerlo más rápido. ¿Cómo? Si tengo he, she, it, va a ir con is. Entonces los que no tengan he, she, it van a utilizar am o are. Generalmente los que más van a utilizar va a ser el are. Porque el am solamente va con uno solo. Con el I am. Bien, vamos a ver ejemplos. Entonces tenemos we are. Sabemos que we va con are. ¿Qué pasa acá? Tenemos David. David es el nombre de un chico. Entonces tenemos que ver de qué pronombre personal estamos hablando. Yo, I, no, porque estoy hablando de otra persona. You, tampoco. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo he, she, it, ahí lo puedo cambiar. Entonces, si yo estoy hablando de David, ¿sí? Estoy hablando de él, ¿sí? Entonces podríamos hacer de cuenta que en realidad acá no dice David, sino que dice he. Bien, entonces si dice he, voy a tener que escribir is. ¿Se entendió? Y después lo volvemos. Ponemos David. Es para que ustedes piensen, ¿sí? Hagan ese razonamiento. David, bueno, David es él. Bueno, buscamos acá arriba. Yo, tú, él. Bueno, ¿con qué va? Con is. Listo. Pongo is. Después tenemos I. Bien. I. ¿Estoy hablando de he? No. She? No. It? Tampoco. Entonces I, ¿con qué va? Lo busco acá. I va con am.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner am. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en el parque. We are in the park. Después tenemos David is happy. David es feliz. Yo estoy enfermo. Es básicamente lo mismo, ¿sí? Pero no me tengo que confundir, ¿sí? Yo tengo solamente la columna. Yo ya sé que no me puedo confundir. No puedo poner I, are, por ejemplo. No. I va siempre con am. You va siempre con are. He, she, it va siempre con is. Y los demás van con are. Bien. Entonces, tenemos mi hermano y yo. ¿De quién estamos hablando ahí? Si estamos hablando de mi hermano y yo, no estoy hablando solamente de mi hermano, ¿sí? Estoy hablando de mi hermano y yo. Entonces, no puedo poner he. Tengo que poner nosotros, porque está hablando de nosotros. Mi hermano y yo, ¿sí? Sería we, ¿sí? Nosotros. Fíjense, we quiere decir nosotros. Entonces, si nosotros vemos que en la oración habla de dos personas, estamos hablando de generalmente nosotros, we are. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos incluidos. Mi hermano y yo estamos en casa. Después tenemos Peter y Mark. Ya no estoy hablando de nosotros porque no estoy incluido yo. Peter y Mark, estoy hablando de ellos. Bueno, ellos, ¿sí? They va con are. Entonces voy a poner are. Acá tenemos otro they. Acá no hace falta pensar. Solamente si sabemos que tenemos they, lo busco acá. They con que va con are. Y pongo are. Después tenemos Mary. Mary. ¿De quién estoy hablando? De una chica. Como es una chica sola, voy a poner is. Porque estoy hablando de ella. Sabemos que cuando tengo el o el nombre de una persona, varón, voy a poner is, como hicimos acá. ¿Sí? David es una persona varón, un chico, pongo is. Estoy hablando de una chica, voy a utilizar is, porque es una chica sola. Y si estoy hablando de una mascota, por ejemplo, voy a utilizar is también. ¿Sí? Entonces, ¿vieron qué fácil? Fijémonos. David va con is, sí, porque David, estoy hablando de él. Después, donde más tenemos is, Mary va con is, porque estoy hablando de ella. Y las demás, generalmente, pusimos are. Después tenemos acá Peter and Mark, are. They, también are. Y solamente escribimos am, donde tenemos la palabra I, ¿sí? Esta letra I se pronuncia I. Bien, entonces, hacemos un repaso. Vimos que era el verbo to be, significa ser o estar. Para crear una oración necesito los pronombres primero, porque primero van los pronombres. Y después lo tengo que conjugar, porque si no parece que estoy hablando como un cavernícola. I am, ¿sí? Yo puedo decir yo soy, no puedo decir yo ser tal cosa. Bien. Una vez que me aprendo esta lista, ¿sí? Para hacerlo más fácil, hay 3 que van con is, ¿sí? Si los 3 van con is, los demás van con are. Y el único que va con am va a ser I am. Esto es todo por la clase. Les voy a dejar un ejercicio muy parecido a este para que ustedes lo hagan solos. Y cualquier duda, ¿sí? Me preguntan. Bye bye.